afectuoso saludo a todos los que van a participar de la Semana Social con el lema Soñemos por una humanidad nueva. Para el Papa Francisco, los sueños no tienen que ver con lo ilusorio, sino que son el primer gran paso para la concreción de realidades. No son solo deseos que se expresan por no poder realizarse y se van al sueño, sino que, como queda claro en los 4 sueños que leemos en Querida Amazonia, el sueño social, sueño cultural, sueño ecológico y sueño eclesial, son sueños que se despliegan en propuestas concretas, en este caso propuestas como resultado de un sínodo en el que se expresó de un modo contundente la alianza y el compromiso de la Iglesia con las comunidades vulnerables de la región en su lucha por la dignidad humana y por los derechos humanos. También el Papa Francisco destaca la importancia que tienen los sueños cuando cita reiteradamente al profeta Joel, que al comenzar el capítulo 3 dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne, sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes verán visiones. Queda claro que la búsqueda de horizontes para los jóvenes, el construir el futuro, se puede concretar solo si se inserta como en una verdadera raíz en la memoria de los ancianos, evitando la ruptura de las generaciones y, por supuesto, la fragmentación. El sueño nos crea un compromiso en el lenguaje de Francisco. Y la pandemia que abarca toda la humanidad ha puesto de manifiesto, como lo hemos dicho reiteradamente, y lo ha dicho él también, una gran desigualdad e inequidad. Al comienzo de la cuarentena nomás pudimos comprobar que en muchas regiones de nuestro país no se podía vivir el distanciamiento social, que había manos que no se podían lavar por falta de agua, falta de cloacas. Distancias que no podían tomarse por las condiciones de la vivienda en muchos sectores de nuestra patria. Luego se fue revelando gradualmente que la pandemia vino acompañada por otras pandemias: el aumento de la pobreza, la falta de trabajo y la acechanza siempre vigente del hambre en nuestro país. En este momento la desigualdad se manifiesta especialmente en la falta de equidad en la distribución de vacunas en todo el mundo. No podemos ser ciegos a esto. Vivimos en un mundo en que la pobreza más desgarradora, como dice él en su libro Soñemos juntos, la pobreza más desgarradora convive con la riqueza más inconcebible. Sabemos que el 1% de los habitantes del planeta concentra en sus manos la mitad de la riqueza del otro 99%. A esto se ha unido el maltrato a la tierra. Algo se ha desmadrado y ha salido de su ambiente para perjudicar a la humanidad. Como dice él mismo, el desmadre es salirse de madre, es salirse de la misma raíz. En esta circunstancia, no podemos darle la espalda a tanto dolor, a tanta muerte y a tantos hermanos y hermanas con el dolor de haber perdido seres queridos. Por eso debemos detenernos y pensar profundamente en un cambio de rumbo que nos conduzca a una nueva humanidad. Para el Papa Francisco nos encontramos frente a una nueva oportunidad para poder mejorar cualitativamente nuestra convivencia social, para poder combatir el hambre, el cambio climático y la violencia generalizada. Se impone para esto un cambio cultural que nos permita salir de la cultura del descarte y vivir la cultura del servicio. Se impone una circunstancia semejante, lo va a plantear él
en este libro que recomiendo vivamente, Soñemos Juntos, lo va a plantear de modo semejante al jubileo bíblico. Jubileo bíblico era un tiempo que se vivía en un sentido cada 7, en el sentido del gran jubileo cada 50 años, que tenía la sabiduría de reparar, de perdonar, de restablecer vínculos. Era un volver a hermanarse el pueblo con la naturaleza y de esa manera reconstruir la convivencia social. Debemos dejar de sentirnos blindados por la indiferencia, pensando que lo mejor es no sentir. En medio de la pandemia ha aumentado enormemente el consumo de drogas en nuestro país. Más allá del drama que esto significa, especialmente para nuestras generaciones más jóvenes, la adicción a la droga representa el símbolo más claro de que vivimos una cultura evasiva, una cultura que huye de la realidad, invitando a distraernos a través de la imagen, para no mirar de frente la realidad. Debemos luchar para no alejarnos de la realidad. Es necesario abrir los ojos y tocar el sufrimiento, superando el narcisismo, el desánimo, la queja y la tristeza, para recontactarnos con el mundo real, con nuestros hermanos y hermanas. En el mismo libro, el Papa vuelve a leer con esta mirada los 8 primeros capítulos del libro de Nehemías, que buscaba la reconstrucción del templo después del exilio de Israel en un clima de mucha alegría y de mucho trabajo. La alegría del Señor es nuestra fortaleza, decían. Nosotros debemos reconstruir nuestra convivencia social y nuestra relación con el planeta, iniciar procesos para cambiar estilos de vida, repensar hábitos de consumo, avanzar hacia una educación en la austeridad y en el uso ordenado de los bienes que la tierra nos provee. Necesitaremos un nuevo humanismo y la irrupción de la fraternidad para terminar con la globalización de la indiferencia y la hiperinflación del individuo. Una crisis siempre es el resultado de haber olvidado quiénes somos. Por eso debemos recuperar valores e ir a las raíces, sabernos amados por Dios y confiar en Él para poder cambiar esta cultura del descarte, transformarla en la cultura del servicio. Le agradecemos al Papa Francisco el haber estado iluminando todo este tiempo de pandemia a través de un magisterio lleno de luz, las catequesis sobre curar el mundo, sus predicaciones en Santa Marta, la misma encíclica Fratelli Tutti, nos impulsan a detenernos y a pensar, a repensar este nuevo humanismo. La fibra de un pueblo, el carácter más profundo se manifiesta en el modo de responder al sufrimiento. Es fundamental trabajar en el sentido de pertenencia a nuestro pueblo, ya que una persona desarraigada y sin pertenencia es muy fácil de dominar y de ser manipulada. El Señor nos ha confiado la vida humana, la vida personal y el servicio a la vida. La vida nunca es una carga, exige que le hagamos lugar. Dice textualmente, si nuestra autonomía exige la muerte de una persona, entonces nuestra autonomía no es otra cosa que una jaula de hierro. El ejemplo de la Torre de Babel y de haber citado, como lo hace el Midrash, que interpreta que la torre era un monumento al ego del pueblo. En su construcción buscaba llegar al cielo. Si se caía un ladrillo, se detenía el trabajo
y el albañil negligente era castigado con severidad. Pero si un obrero caía y se moría, el trabajo continuaba como si tal cosa, y el trabajo del obrero era reemplazado enseguida. Es necesario definir qué nos importa más, si el ser humano o el ladrillo, o si ponemos en el centro el dinero, o bien a la persona humana, creando una lógica de misericordia y de cuidado. El Señor bendiga a todos los que participen, hermanos y hermanas, de esta semana social, y que podamos dar los primeros pasos soñando con una humanidad nueva. Que Dios los bendiga.